Las últimas actualizaciones del 3I Atlas revelan algo imposible. Durante décadas, la astronomía ha trabajado con límites muy claros sobre cómo se comportan los cometas naturales. Estos límites no nacieron de suposiciones ni de ideas aisladas, sino de observaciones repetidas, mediciones precisas y modelos físicos que han funcionado una y otra vez. Uno de esos límites está relacionado con el flujo de gas. ¿Cuánto puede extenderse? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse? ¿Y bajo qué condiciones deja de ser estable en el espacio? Por eso, cuando los datos más recientes comenzaron a mostrar valores que no encajaban, la reacción no fue emoción ni sorpresa inmediata. Fue cautela, fue volver a revisar los cálculos, comparar con registros históricos y confirmar que los instrumentos estuvieran funcionando correctamente. Porque si esos datos eran correctos, significaban que algo estaba ocurriendo fuera de lo que la ciencia considera normal para un cometa de este tipo. El 3I Atlas empezó a mostrar un flujo de gas que se extiende a distancias extremadamente grandes, mucho más allá de lo que los modelos clásicos permiten explicar con facilidad. No se trata solo de una emisión intensa, sino de una estructura que se mantiene, que no se dispersa como debería y que desafía los límites conocidos de la física cometaria. En condiciones similares, otros cometas simplemente no se comportan así. Este tipo de comportamiento no es común, y precisamente por eso llama tanto la atención. No porque apunte a algo extraordinario por sí mismo, sino porque obliga a la ciencia a detenerse y preguntar si realmente entendemos todos los procesos involucrados. Cuando un objeto cumple casi todas las reglas, pero rompe una de las más importantes, el problema no es el objeto. El problema es el marco con el que lo estamos interpretando. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. También quiero preguntarte algo importante. ¿Desde qué país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios, porque eso ayuda mucho a que esta información llegue a más personas interesadas en la astronomía y la ciencia. El caso del 3I Atlas no se ha convertido en un tema relevante por rumores ni por interpretaciones exageradas, sino por datos concretos obtenidos a través de observaciones reales, telescopios, mediciones espectrales y análisis de movimiento han ido construyendo un panorama que, aunque todavía incompleto, ya plantea preguntas muy serias. La ciencia avanza justamente así. Cuando algo no encaja, no se descarta de inmediato, pero tampoco se acepta sin una revisión profunda. En este análisis, vamos a mantenernos estrictamente dentro del marco científico. No hay necesidad de recurrir a ficción ni a explicaciones extraordinarias cuando los propios datos ya son lo suficientemente interesantes. El objetivo aquí es entender qué se ha observado, por qué resulta tan difícil de explicar con los modelos actuales y qué implicaciones reales podría tener para nuestro conocimiento sobre los cometas y los objetos interestelares. Todo lo que se presentará está basado en información observacional y en principios físicos conocidos. Aún así, hay momentos en los que la ciencia debe reconocer sus límites temporales. El 3I Atlas se ha convertido en un caso de estudio precisamente porque se mueve en esa frontera incómoda entre lo que creemos entender bien y lo que todavía no está completamente resuelto. Y es ahí donde comienza la parte más interesante de esta historia. La ciencia funciona porque existen límites. No límites arbitrarios, sino fronteras definidas por leyes físicas que se han comprobado una y otra vez. En el estudio de los cometas, uno de esos límites tiene que ver con la forma en que el material gaseoso se libera desde el núcleo y cómo ese material se comporta una vez que abandona la superficie. Durante décadas, las observaciones mostraron un patrón consistente. El gas sublimado por el calentamiento solar se expande, interactúa con la radiación y con el viento solar, y rápidamente pierde coherencia. A cierta distancia, deja de formar estructuras definidas y se dispersa de manera caótica.
Este comportamiento no depende solo del tamaño del cometa, sino también de su composición, de su rotación y de su distancia al Sol. Los modelos actuales describen con bastante precisión cómo el hielo se transforma en gas, cómo ese gas arrastra polvo y cómo todo el conjunto forma la coma y la cola. En cometas observados dentro del sistema solar, incluso los más activos, existe un consenso sobre el alcance máximo que puede tener un flujo de gas estructurado antes de que la física imponga su límite. No es una regla informal, es una consecuencia directa de la energía disponible y de la interacción con el entorno espacial. Por eso, cuando los primeros análisis del 3I Atlas comenzaron a sugerir que el gas asociado a este objeto se extendía mucho más allá de lo esperado, la reacción inicial no fue aceptar el resultado, fue dudar de él. La historia de la astronomía está llena de ejemplos en los que un dato extraño termina siendo el resultado de un error instrumental, de una mala calibración o de una interpretación incompleta. La prudencia, en estos casos, no es opcional, es obligatoria. Los equipos que analizaron las observaciones revisaron primero lo más básico. Se comprobó la alineación de los instrumentos. Se compararon las mediciones con observaciones de otros objetos en condiciones similares y se aplicaron correcciones estándar. Nada parecía fuera de lugar. Los datos seguían apuntando a una extensión anómala del gas, una extensión que no solo era grande, sino sorprendentemente coherente. No se trataba de una nube difusa sin forma, sino de una estructura que mantenía dirección y continuidad. En los modelos tradicionales, esa coherencia se pierde rápidamente. El gas, una vez liberado, debería dispersarse bajo la presión de la radiación solar y la interacción con partículas cargadas. A grandes distancias, la densidad cae y la señal se vuelve indetectable. En el caso del 3I Atlas, la señal persistía. Eso obligó a replantear una pregunta fundamental. ¿Estamos viendo realmente el mismo tipo de proceso que en otros cometas? ¿O se trata de un régimen físico distinto? Una posibilidad que se consideró fue que el objeto tuviera una composición inusual, con volátiles que se comportan de manera diferente a los más comunes, como el agua o el dióxido de carbono. Existen compuestos que subliman a temperaturas más bajas y que podrían mantenerse activos a mayores distancias del Sol. Sin embargo, incluso incorporando esos compuestos en los modelos, la escala del fenómeno seguía siendo difícil de justificar. La energía disponible simplemente no parecía suficiente para sostener un flujo tan extenso durante tanto tiempo. También se analizó la geometría del objeto. La orientación del eje de rotación puede influir en cómo se liberan los gases y en la forma que adoptan las colas. Un chorro bien alineado podría, en teoría, producir una estructura más larga y definida. Pero esta explicación tiene límites claros. La rotación introduce variaciones, y esas variaciones deberían reflejarse en cambios observables en la estructura del gas. En el 3I Atlas, esa variabilidad no se observaba con la intensidad esperada. A medida que estas explicaciones se evaluaban y se encontraban insuficientes, el caso comenzó a adquirir un peso diferente, no porque ofreciera una respuesta nueva, sino porque mostraba con claridad dónde los modelos actuales dejan de ser satisfactorios. Esto no significa que estén equivocados en general, sino que pueden no ser completos para todos los escenarios posibles. La ciencia no avanza solo confirmando lo que ya sabe, sino enfrentando los casos que no encajan del todo. Es importante subrayar que, hasta este punto, no hay ninguna afirmación extraordinaria. No se está proponiendo una nueva física, ni se está sugiriendo un origen fuera de lo natural. Lo que existe es un conjunto de observaciones que empujan a los investigadores a revisar supuestos que parecían sólidos. El límite del flujo de gas en cometas era uno de esos supuestos, y el 3I Atlas lo ha puesto bajo presión. Este tipo de situaciones no son cómodas para la ciencia, pero son esenciales. Obligan a refinar teorías, a mejorar instrumentos y a ampliar el rango de escenarios considerados.
En muchos casos, el resultado final no es una revolución, sino una corrección, una extensión del marco existente. Aún así, cada paso de ese proceso comienza con la misma sensación. Algo no encaja como debería. El punto de quiebre en el caso del 3i Atlas no llegó de manera dramática, sino silenciosa, casi incómoda. Fue un número, un valor que apareció en los análisis y que, por sí solo, no parecía espectacular hasta que se lo comparó con lo que debería ser posible. En astronomía, los números rara vez mienten, pero a veces se interpretan mal. Por eso, cuando ese dato empezó a circular entre los equipos de análisis, la reacción inicial fue contenerlo, no difundirlo, y verificarlo desde todos los ángulos posibles. La medición estaba relacionada con la extensión observable del gas asociado al objeto. No era una estimación visual ni una impresión subjetiva, sino el resultado de análisis espectrales y de brillo, correlacionados con modelos de dispersión. Lo que se observaba era una señal que se mantenía detectable a distancias que superaban ampliamente lo que se considera normal para un cometa bajo condiciones similares. Esa persistencia no encajaba con la física conocida de la sublimación y expansión de gases en el espacio interplanetario. Para entender por qué ese dato resulta tan problemático, hay que recordar cómo se interpretan este tipo de observaciones. La luz que detectan los telescopios no proviene solo del núcleo del objeto, sino también del gas y del polvo que lo rodean. A medida que el gas se aleja del núcleo, su densidad disminuye rápidamente y la señal se debilita. Existe una relación bien establecida entre la distancia, la densidad del gas y la intensidad de la señal observada. En el caso del 3i Atlas, esa relación parecía romperse. Los primeros pasos fueron confirmar que no se tratara de una superposición de señales. A veces, una estrella de fondo, una galaxia lejana o incluso ruido instrumental pueden falsear la extensión aparente de una estructura. Se revisaron catálogos, se compararon imágenes tomadas en diferentes momentos y con distintos instrumentos, y se descartaron coincidencias fortuitas. La señal seguía ahí, consistente, repetible y alineada con la posición del objeto. Luego, se revisó el procesamiento de los datos. Los algoritmos utilizados para extraer la señal del fondo son complejos y sensibles a ciertos parámetros. Un ajuste incorrecto puede exagerar o minimizar estructuras débiles. Los equipos aplicaron diferentes métodos de reducción de datos, variaron los parámetros y repitieron el análisis desde cero. El resultado no cambió de forma significativa. La extensión del gas seguía siendo anormalmente grande. Este fue el momento en que el caso dejó de ser una curiosidad técnica y pasó a convertirse en un problema científico real. No porque el dato fuera espectacular en términos mediáticos, sino porque sobrevivía a todas las verificaciones estándar. En ciencia, un dato aislado no vale mucho, pero un dato que resiste intentos repetidos de refutación empieza a adquirir peso. Se intentó entonces contextualizar ese valor comparándolo con otros cometas bien estudiados. Se revisaron archivos históricos, se tomaron casos extremos de alta actividad y se analizaron situaciones en las que los cometas mostraron chorros especialmente largos. Ninguno de esos ejemplos alcanzaba la escala observada en el 3i Atlas bajo condiciones comparables. Incluso ajustando por diferencias en tamaño y composición, la discrepancia seguía siendo evidente. Otro aspecto que llamó la atención fue la estabilidad temporal del fenómeno. En muchos cometas, las emisiones de gas varían de manera significativa con el tiempo, influenciadas por la rotación del núcleo y por cambios en la exposición solar. En este caso, la señal se mantenía notablemente estable durante los períodos de observación. Esa estabilidad sugiere un mecanismo sostenido, no un evento transitorio o una liberación puntual de material. Los investigadores también analizaron la posibilidad de que la geometría de observación estuviera amplificando la señal. Dependiendo del ángulo entre el observador, el objeto y el Sol,
Ciertas estructuras pueden parecer más extensas de lo que realmente son. Sin embargo, los modelos geométricos mostraron que este efecto no era suficiente para explicar la magnitud observada. La diferencia era demasiado grande como para atribuirla solo a una ilusión de perspectiva. A estas alturas, el dato ya no podía ignorarse. No se trataba de un error evidente ni de una mala interpretación simple. Era un valor que obligaba a replantear preguntas básicas sobre el comportamiento del gas en objetos de este tipo. ¿Podría existir un proceso que permita mantener la coherencia del gas a distancias mayores? ¿Estamos subestimando algún factor ambiental o interno del objeto? Es importante señalar que el enfoque de los científicos en este punto no fue buscar explicaciones extraordinarias, sino revisar con mayor detalle los supuestos más básicos. A veces, un modelo falla no porque sea incorrecto, sino porque se aplica fuera del rango para el que fue diseñado. El 3i Atlas podría estar mostrando un régimen poco común, pero aún natural, que no se había observado con claridad antes. El verdadero impacto de este dato no está en lo que sugiere de inmediato, sino en lo que obliga a hacer después. Obliga a refinar mediciones, a diseñar nuevas observaciones y a cuestionar hasta qué punto los límites aceptados son universales. En ciencia, ese proceso es lento y deliberado, pero es la única forma de avanzar sin caer en conclusiones apresuradas. Cuando un conjunto de datos sobrevive a las verificaciones iniciales, la ciencia entra en una fase distinta, menos visible pero mucho más profunda. Es el momento en el que se deja de buscar un error puntual y se empieza a revisar el marco completo. En el caso del 3i Atlas, ese punto llegó cuando quedó claro que la extensión del gas no era un artefacto instrumental, ni un efecto de procesamiento. A partir de ahí, el trabajo se volvió más meticuloso y, sobre todo, más lento. La primera decisión fue ampliar el número de observaciones comparables. No bastaba con confirmar el dato en un solo conjunto de mediciones. Era necesario observar el objeto en distintos momentos, con diferentes configuraciones y, cuando fuera posible, con instrumentos independientes. La consistencia entre observaciones separadas en el tiempo es una de las señales más sólidas de que un fenómeno es real. En este caso, esa consistencia empezó a hacerse evidente. Las variaciones esperadas aparecían, pero el rasgo principal, la extensión anómala del gas, permanecía. En paralelo, los investigadores revisaron los supuestos físicos incorporados en los modelos que se usan para interpretar cometas. Muchos de estos modelos se basan en décadas de observaciones dentro del sistema solar, donde las condiciones ambientales son relativamente bien conocidas. La radiación solar, el viento solar y el entorno magnético se comportan dentro de rangos previsibles. El 3i Atlas, sin embargo, presentaba un contexto distinto, no por estar fuera de la física conocida, sino por combinar varios factores en un régimen poco explorado. Uno de los aspectos que se revisaron fue la interacción entre el gas emitido y el entorno espacial inmediato del objeto. A grandes distancias, la densidad del medio interplanetario disminuye, lo que puede reducir ciertos mecanismos de dispersión. Aún así, los cálculos mostraban que esta reducción no era suficiente para explicar por sí sola la persistencia observada. El gas debería perder coherencia mucho antes de alcanzar las distancias detectadas. También se reanalizó la contribución del polvo. En algunos cometas, el polvo puede reflejar o dispersar la luz, de manera que amplifique la señal asociada al gas. Si una nube de polvo acompaña al flujo gaseoso, puede hacer que la estructura parezca más extensa. Sin embargo, los datos espectrales permitían separar, hasta cierto punto, la señal del gas de la del polvo. La anomalía persistía incluso cuando se aislaba la componente gaseosa. En este punto, la revisión se volvió más fundamental. Se cuestionaron parámetros que normalmente se dan por sentados, como las tasas de sublimación, la eficiencia con la que la energía solar se transforma en movimiento del gas y la forma en que la geometría del núcleo influye en la emisión.
Cada uno de estos factores fue ajustado dentro de rangos razonables. Ninguna combinación lograba reproducir de manera convincente lo observado sin introducir valores extremos que por sí mismos resultaban poco plausibles. Este tipo de revisión no busca forzar una explicación, sino comprobar hasta dónde llegan los modelos actuales antes de romperse. En el caso del 3i Atlas, esa frontera parecía estar muy cerca. Los modelos seguían siendo útiles para describir gran parte del comportamiento, pero fallaban precisamente en el aspecto que más llamaba la atención. Eso es una señal clásica de que el fenómeno observado se encuentra en el límite del conocimiento actual. Es importante entender que, cuando la ciencia se detiene a revisar, no lo hace con la expectativa de encontrar algo revolucionario de inmediato. La mayoría de las veces, el resultado es una mejor comprensión de procesos ya conocidos. Sin embargo, ese refinamiento solo es posible cuando se reconoce que algo no encaja del todo. El 3i Atlas obligó a esa pausa reflexiva. Durante esta fase, también se discutió el lenguaje que debía usarse para describir el fenómeno. En ciencia, las palabras importan. Calificar algo como inexplicable o imposible puede ser atractivo, pero también puede ser engañoso. Por eso, en los análisis formales se habló de tensiones con los modelos existentes, de discrepancias significativas y de la necesidad de observaciones adicionales. El tono fue deliberadamente conservador. Esa cautela no implica falta de interés, sino todo lo contrario. Cuanto más cuidadosamente se formula un problema, más probable es que la solución, cuando llegue, sea sólida. En el caso del 3i Atlas, el consenso emergente no era que se estuviera observando algo fuera de la naturaleza, sino que se estaba enfrentando un escenario que no había sido bien documentado antes. Y eso, en sí mismo, ya es valioso. A medida que avanzaba esta revisión profunda, quedó claro que el siguiente paso no podía ser simplemente ajustar modelos existentes. Era necesario entender mejor el comportamiento específico del objeto, su entorno y su evolución temporal. Solo así se podría determinar si el límite observado era una excepción rara o la señal de un proceso más general que había pasado desapercibido. Cuando un fenómeno desafía los modelos habituales, la reacción natural es buscar las explicaciones que ya han funcionado antes. En el caso del 3i Atlas, los investigadores siguieron ese camino de forma metódica, probando una a una las hipótesis que, en otros cometas, han resuelto comportamientos aparentemente anómalos. La expectativa era clara. En algún punto, una de esas explicaciones debía encajar. Sin embargo, lo que ocurrió fue distinto. La primera explicación esperada fue la más simple: una actividad excepcionalmente alta. Algunos cometas muestran episodios de gran liberación de gas cuando atraviesan regiones específicas de su órbita. Un aumento súbito en la sublimación puede producir colas largas y bien definidas durante periodos limitados. En el caso del 3i Atlas, se evaluó esta posibilidad con cuidado. Se analizaron tasas de producción de gas compatibles con cometas muy activos y se aplicaron a los modelos. El problema fue que, incluso bajo esos escenarios extremos, la extensión observada seguía siendo mayor de lo que los cálculos permitían sostener. La siguiente posibilidad fue una composición poco común. Existen cometas ricos en volátiles que subliman a temperaturas más bajas que el agua, como ciertos compuestos de carbono o nitrógeno. Estos materiales pueden mantenerse activos a distancias mayores del Sol, produciendo emisiones donde otros cometas ya están inactivos. Esta explicación parecía prometedora, pero al incorporarla en los modelos surgieron nuevas inconsistencias. Para alcanzar la extensión observada, la abundancia de estos volátiles tendría que ser extraordinariamente alta, mucho más de lo que se ha medido en cometas conocidos. También se consideró la influencia de la rotación. Un núcleo que gira de manera particular puede concentrar la emisión de gas en regiones específicas, formando chorros estrechos y persistentes. Si uno de estos chorros estuviera orientado de forma favorable,
podría parecer más largo y estable. Sin embargo, este escenario introduce una variabilidad característica. La rotación debería producir cambios periódicos en la estructura observada, algo que no se manifestaba con la intensidad esperada en las observaciones del 3I Atlas. Otra explicación que se evaluó fue la fragmentación parcial del núcleo. En algunos casos, un cometa puede liberar fragmentos pequeños que continúan sublimando gas de manera independiente. Esto puede crear la ilusión de una estructura extendida. No obstante, la fragmentación suele ir acompañada de señales claras, como cambios abruptos en el brillo o la aparición de múltiples condensaciones. En el caso del 3I Atlas, esas señales no se detectaron de forma convincente. A medida que estas explicaciones se descartaban o se mostraban insuficientes, quedó claro que el problema no era la falta de hipótesis, sino la falta de encaje entre ellas y los datos. Cada explicación resolvía una parte del fenómeno, pero dejaba sin responder el aspecto central, la escala y la persistencia del flujo de gas. Era como si el objeto siguiera reglas conocidas, pero empujadas hasta un extremo que los modelos no estaban preparados para describir con precisión. Este punto es crucial para entender por qué el caso resulta tan incómodo desde el punto de vista científico. No se trata de que no haya explicaciones posibles, sino de que las explicaciones habituales requieren ajustes tan extremos que pierden plausibilidad. En ciencia, una hipótesis no se descarta solo porque sea poco común, pero sí cuando necesita condiciones demasiado específicas para funcionar. Lo que muchos esperaban encontrar era un error oculto, una suposición mal aplicada o un parámetro fuera de lugar. Pero tras revisar cada una de estas posibilidades, el panorama seguía siendo el mismo. El 3I Atlas mostraba un comportamiento que se parecía al de un cometa, pero no encajaba del todo dentro de los límites conocidos de ese comportamiento. Esa diferencia, aunque sutil en algunos aspectos, era significativa en otros. Este tipo de situaciones no son nuevas en la historia de la astronomía. En varias ocasiones, objetos que parecían ordinarios terminaron revelando propiedades inesperadas, no porque fueran algo completamente distinto, sino porque ocupaban un extremo del espectro natural. El desafío está en reconocer cuándo un caso pertenece a esa categoría y cuándo realmente exige una revisión más profunda de los modelos. En el caso del 3I Atlas, la conclusión provisional fue clara. Las explicaciones tradicionales, tal como se aplican normalmente, no eran suficientes. Esto no significa que estén equivocadas en esencia, sino que pueden no abarcar todos los escenarios posibles. El objeto se convirtió así en un recordatorio de que los límites científicos no son muros absolutos, sino fronteras que se redefinen con cada observación nueva. A estas alturas del análisis, el problema ya no era solo explicar una medición aislada, sino entender un patrón de comportamiento que, en conjunto, no coincidía con lo que se espera de un cometa típico. El 3I Atlas no se comportaba de manera caótica ni impredecible, como podría hacerlo un objeto fragmentado o inestable. Por el contrario, mostraba una regularidad que resultaba aún más difícil de conciliar con los modelos tradicionales. En los cometas bien estudiados, la actividad gaseosa suele responder de forma directa a la radiación solar. A medida que el objeto se acerca al Sol, la sublimación aumenta. Cuando se aleja, disminuye. Esta relación produce cambios claros en la forma, la intensidad y la extensión de la coma y de la cola. En el caso del 3I Atlas, esa dependencia parecía atenuada. La actividad no variaba con la intensidad esperada, lo que sugería que el mecanismo dominante no estaba controlado únicamente por el calentamiento solar inmediato. Otro rasgo que llamó la atención fue la direccionalidad del flujo. En muchos cometas, las colas y chorros muestran una curvatura progresiva, resultado de la combinación entre la velocidad del gas y la presión del viento solar. Esa curvatura es una firma clásica de la interacción con el entorno. En el 3I Atlas,
La estructura observada mantenía una alineación sorprendentemente estable durante largos intervalos. Esa estabilidad indicaba que el gas conservaba coherencia direccional más allá de lo esperado. También se analizó la relación entre el gas y el polvo. Normalmente, ambos componentes están acoplados de manera parcial. El gas arrastra partículas de polvo, y ese polvo contribuye al brillo total observado. Sin embargo, en este caso, la proporción entre gas y polvo parecía inusual. La señal asociada al gas era dominante en regiones donde, según los modelos, el polvo debería haber perdido relevancia. Esto apuntaba a un desacople parcial entre ambos componentes, algo que no es común en cometas típicos. El ritmo de evolución temporal del fenómeno fue otro punto clave. En cometas convencionales, incluso los más activos, se observan fluctuaciones claras asociadas a la rotación del núcleo. Regiones activas entran y salen de la iluminación solar, produciendo variaciones detectables. En el 3I Atlas, esas variaciones existían, pero eran sorprendentemente suaves. La actividad parecía mantenerse en un régimen casi constante, como si el objeto estuviera operando bajo condiciones más estables de lo habitual. Este conjunto de características no encajaba bien con la imagen clásica de un núcleo irregular, cubierto de regiones activas y pasivas. En cambio, sugería un sistema donde la liberación de gas estaba regulada de una manera más uniforme. No se trata de decir que el objeto no sea un cometa, sino de reconocer que, si lo es, pertenece a una categoría poco representada en las observaciones previas. Los investigadores también consideraron el papel del tamaño y de la masa del núcleo. Un núcleo más grande puede retener gas durante más tiempo y liberar material de manera más sostenida. Sin embargo, las estimaciones de tamaño del 3I Atlas no lo colocan en un extremo suficiente como para justificar por sí solas el comportamiento observado. De nuevo, el patrón se repetía. Cada factor explicaba una parte, pero ninguno lograba explicar el conjunto completo. Otro aspecto relevante fue la interacción con el medio interplanetario. La presión del viento solar y los campos magnéticos influyen de manera decisiva en la forma de las colas cometarias. En este caso, los modelos indicaban que esa interacción no estaba produciendo los efectos esperados. La estructura parecía resistir deformaciones que normalmente serían inevitables. Eso sugería que la densidad o la velocidad del flujo de gas podrían estar jugando un papel distinto al habitual. Todo esto llevó a una conclusión provisional, pero importante. El comportamiento del 3I Atlas no era simplemente una versión exagerada de lo que se ve en otros cometas. No era solo más activo o más brillante. Presentaba una combinación de estabilidad, extensión y coherencia que lo colocaba fuera del rango típico. Esa diferencia cualitativa es lo que lo convierte en un caso de estudio tan valioso. En ciencia, cuando un objeto no encaja en una categoría existente, no se fuerza de inmediato una nueva clasificación. Primero se documenta con cuidado, se comparan sus propiedades y se evalúa si los límites actuales de la categoría deben ampliarse. El 3I Atlas se encuentra exactamente en ese punto. No desafía la idea de los cometas como un todo, pero sí desafía nuestra comprensión detallada de cómo pueden comportarse en condiciones específicas. El punto más crítico de todo el caso del 3I Atlas se concentra en un solo aspecto: la distancia a la que el gas sigue siendo detectable y estructurado. En la física de los cometas, este no es un detalle menor ni un parámetro secundario. Es, en muchos sentidos, el límite que define hasta dónde puede llegar la influencia directa del núcleo sobre su entorno inmediato. Más allá de ese límite, la energía disponible simplemente no alcanza para mantener coherencia. Cuando un cometa libera gas, ese material sale inicialmente con una velocidad determinada por la temperatura y la presión en la superficie del núcleo. Esa velocidad no es arbitraria. Está bien acotada por la física de la sublimación. A partir de ahí, el gas comienza a expandirse, interactuar con la radiación solar
y con el viento solar, y perder densidad de manera muy rápida. La intensidad de la señal cae siguiendo leyes bien conocidas. Por eso, la distancia máxima observable del gas ha sido, históricamente, bastante consistente entre cometas de características similares. En el caso del 3I Atlas, ese límite no solo se alcanza, sino que se supera de forma clara. El gas sigue siendo detectable a distancias donde, según los modelos clásicos, la densidad debería ser tan baja que la señal se volvería indistinguible del fondo. Este no es un problema de sensibilidad instrumental. Los telescopios actuales son capaces de detectar señales muy débiles, pero incluso considerando esa capacidad, los cálculos indican que el gas no debería conservar estructura ni intensidad suficiente. El desafío aquí es energético. Para que el gas mantenga coherencia a grandes distancias, debe existir un suministro continuo de energía o un mecanismo que reduzca de manera significativa la dispersión. La radiación solar, a esas distancias, no proporciona suficiente energía adicional. De hecho, la presión de la radiación tiende a acelerar la dispersión, no a frenarla. Esto hace que el fenómeno observado resulte especialmente difícil de explicar dentro del marco estándar. Se evaluó la posibilidad de que el gas esté compuesto por moléculas particularmente ligeras o con propiedades que les permitan viajar más lejos antes de dispersarse. Sin embargo, incluso las especies más favorables conocidas no logran explicar completamente la escala observada. La física molecular impone límites claros a la velocidad térmica y a la interacción con el entorno. De nuevo, los números no cierran. Otro factor considerado fue la colimación del flujo. Un chorro muy estrecho, altamente direccionado, podría conservar densidad a mayores distancias que una emisión más difusa. Este mecanismo existe y se observa en algunos cometas. El problema es que, incluso en esos casos, la colimación se degrada con el tiempo debido a inestabilidades y a la interacción con el viento solar. En el 3I Atlas, la colimación aparente se mantiene durante intervalos que superan lo esperado. La distancia del flujo también plantea preguntas sobre la escala temporal del proceso. No basta con que el gas llegue lejos, debe hacerlo de manera sostenida para que sea observado repetidamente. Esto implica que el mecanismo que lo genera no es breve ni episódico. Es un proceso continuo, estable en el tiempo, que opera bajo condiciones que aún no se comprenden del todo. Esa continuidad es lo que vuelve el fenómeno aún más desafiante. Desde un punto de vista teórico, esto obliga a revisar cómo se modela la expansión del gas en entornos de baja densidad. La mayoría de los modelos se han desarrollado y validado en contextos donde existen suficientes observaciones comparables. El 3I Atlas se mueve en un régimen menos explorado, donde pequeñas diferencias en condiciones iniciales pueden tener efectos amplificados. Aún así, incluso considerando estas incertidumbres, la discrepancia sigue siendo significativa. Es importante enfatizar que la dificultad no está en aceptar que el gas llegue lejos, sino en explicar cómo lo hace sin violar principios básicos de conservación de energía y momento. Cualquier explicación viable debe respetar esas leyes. Hasta ahora, ninguna propuesta dentro del marco estándar logra hacerlo sin introducir supuestos extremos o poco justificados. Este problema de distancia no es un detalle técnico que pueda resolverse con una corrección menor. Es el núcleo mismo de la anomalía. Si se logra entender por qué el gas del 3I Atlas se comporta así, se habrá avanzado de manera importante en la comprensión de los procesos cometarios. Si no, el objeto seguirá siendo una excepción incómoda, un recordatorio de que incluso los fenómenos más estudiados pueden sorprender. La ciencia avanza precisamente en estos puntos de fricción, no cuando todo encaja, sino cuando algo obliga a detenerse y revisar supuestos que parecían firmes. El 3I Atlas ha llevado a los investigadores hasta ese límite, el límite de la distancia física posible para un flujo de gas natural, y, por ahora, parece haberlo cruzado.
Cuando los modelos físicos se estiran hasta su límite, la matemática empieza a mostrar señales claras de incomodidad. No se trata de errores evidentes ni de ecuaciones mal planteadas, sino de resultados que, aunque técnicamente posibles, empiezan a requerir valores extremos para sostenerse. En el caso del 3i Atlas, ese punto se alcanzó cuando los investigadores intentaron ajustar los modelos clásicos para reproducir la extensión y la persistencia del flujo de gas observado. El primer ajuste fue aumentar la tasa de producción de gas. Matemáticamente, esto es sencillo. Más gas emitido implica una señal detectable a mayor distancia. El problema surge cuando se calcula cuánta energía sería necesaria para mantener esa producción durante el tiempo observado. Los números empezaron a crecer rápidamente, superando lo que se considera razonable para un objeto de las dimensiones estimadas del 3i Atlas. No era una diferencia pequeña, sino órdenes de magnitud que obligaban a replantear la viabilidad física del escenario. Luego se ajustaron las velocidades iniciales del gas. En teoría, si las moléculas salen del núcleo con mayor velocidad, pueden recorrer distancias mayores antes de dispersarse. Sin embargo, estas velocidades están limitadas por la temperatura y por las propiedades de los materiales que subliman. Al forzar el modelo para alcanzar las distancias observadas, las velocidades requeridas se acercaban o superaban valores que no son compatibles con la física térmica conocida de los cometas. La matemática permitía el ajuste, pero la física lo rechazaba. Otro parámetro crítico fue la colimación del flujo. Al hacer el chorro cada vez más estrecho y perfectamente alineado, los modelos podían mantener densidades mayores a grandes distancias. El inconveniente es que este tipo de colimación extrema es inherentemente inestable. Pequeñas perturbaciones deberían romper la estructura rápidamente. Para que el modelo funcionara, era necesario asumir una estabilidad casi perfecta durante largos periodos, algo que no se observa en cometas reales. A medida que se acumulaban estos ajustes, el modelo se volvía cada vez más artificial, no porque estuviera mal formulado, sino porque dependía de condiciones iniciales muy específicas y poco probables. En ciencia, un modelo que solo funciona bajo circunstancias extremadamente finas pierde poder explicativo. Puede describir un caso particular, pero no ofrece una comprensión general del fenómeno. Este es el momento en que la matemática deja de ser una herramienta tranquilizadora y se convierte en una señal de alerta. Cuando para explicar un dato se necesitan parámetros llevados al extremo, el mensaje implícito es que el marco conceptual podría estar incompleto. No necesariamente incorrecto, pero sí insuficiente para abarcar el fenómeno observado. En el análisis del 3i Atlas, esta tensión matemática fue evidente. Cada intento de ajustar los modelos resolvía una parte del problema, pero al costo de crear inconsistencias en otra. Aumentar la producción de gas resolvía la distancia, pero violaba los límites energéticos. Aumentar la velocidad inicial resolvía el tiempo de viaje, pero chocaba con la física térmica. Mejorar la colimación resolvía la coherencia, pero introducía una estabilidad irreal. Este tipo de situación es especialmente valiosa desde el punto de vista científico, porque indica con claridad dónde están las grietas del conocimiento actual. No se trata de que las ecuaciones estén mal, sino de que quizás falta algún proceso adicional que aún no se ha incorporado de manera adecuada. La matemática, en este caso, no da respuestas definitivas, pero sí señala el lugar exacto donde hay que mirar. Es importante destacar que este punto no conduce automáticamente a conclusiones extraordinarias. La historia de la ciencia muestra que, en muchos casos, estos conflictos se resuelven al descubrir efectos secundarios que antes se consideraban despreciables, o al mejorar la descripción de procesos ya conocidos. Aún así, ese avance solo ocurre cuando se reconoce que los números no encajan cómodamente. En el caso del 3i Atlas, la incomodidad matemática llevó a los investigadores a una postura prudente pero clara. Los modelos actuales pueden describir gran parte del comportamiento,
pero fallan cuando se los empuja a explicar la escala completa del fenómeno. Esa falla no invalida todo lo anterior, pero sí indica que el objeto opera en un régimen poco explorado. Este punto marca un cambio sutil, pero importante en el análisis. Ya no se trata solo de explicar un dato extraño, sino de aceptar que el fenómeno observado puede estar revelando límites reales del conocimiento actual. La matemática, lejos de cerrar el caso, lo mantiene abierto. Y en ciencia, un caso abierto es una invitación a observar más, medir mejor y pensar con mayor cuidado. Cuando un fenómeno científico se sitúa en el límite de lo conocido, también aparece otro riesgo: la interpretación errónea. En el caso del 3I Atlas, este riesgo es especialmente alto, no porque los datos sean ambiguos, sino porque su carácter inusual puede llevar a conclusiones que no están respaldadas por la evidencia. Por eso, una parte esencial del análisis consiste en aclarar con precisión qué es lo que este comportamiento no significa. Lo primero que debe descartarse es la idea de que se esté observando una violación de las leyes físicas fundamentales. Aunque el comportamiento del gas resulta difícil de explicar con los modelos actuales, no existe ninguna medición que contradiga principios básicos como la conservación de la energía o del momento. El problema no es que la física esté fallando, sino que los modelos disponibles no capturan todos los matices del fenómeno. Esta distinción es crucial y a menudo se pierde fuera del ámbito científico. Tampoco hay indicios de que el objeto esté siendo impulsado por una fuente de energía externa desconocida. Las observaciones no muestran firmas que indiquen procesos energéticos ajenos a los que ya se conocen en objetos naturales. No se detectan emisiones que apunten a mecanismos artificiales ni patrones que requieran introducir agentes externos. Todo lo observado puede, en principio, encajar dentro de procesos naturales, aunque aún no se comprendan por completo. Otra interpretación que la ciencia descarta es la de un error masivo en todas las observaciones. A estas alturas, el fenómeno ha sido registrado de manera consistente, utilizando diferentes métodos y análisis independientes. La probabilidad de que todos esos datos estén equivocados de la misma forma es extremadamente baja. Esto no significa que los datos sean definitivos, pero sí que merecen ser tomados en serio como una representación real del comportamiento del objeto. También es importante aclarar que el caso del 3I Atlas no implica que todos los cometas deban comportarse de esta manera. La ciencia trabaja con distribuciones y excepciones. Que un objeto muestre un comportamiento extremo no invalida lo que se ha aprendido de cientos de otros cometas observados. Más bien, amplía el rango de comportamientos posibles dentro de una categoría que ya se sabía diversa. Un punto que suele generar confusión es la palabra imposible. En el contexto científico, no se utiliza para afirmar que algo no puede existir bajo ninguna circunstancia, sino para señalar que, según el marco actual, no debería ocurrir. Cuando se dice que algo parece imposible, lo que realmente se está diciendo es que desafía las expectativas basadas en el conocimiento disponible. Esa diferencia semántica es fundamental para entender el debate alrededor del 3I Atlas. Tampoco se está sugiriendo que el objeto tenga un origen no natural. Aunque su comportamiento es inusual, no hay ninguna evidencia directa que apunte a un origen distinto al de otros cuerpos cometarios. La ciencia es particularmente cuidadosa en este punto, porque introducir hipótesis extraordinarias sin necesidad no solo es innecesario, sino contraproducente. Mientras existan explicaciones naturales plausibles, aunque incompletas, esas son las que se investigan primero. Este esfuerzo por delimitar lo que el fenómeno no significa tiene un propósito claro. Evita que el análisis se desvíe hacia terrenos especulativos y mantiene el foco en las preguntas que realmente importan. En lugar de preguntar si el objeto desafía la naturaleza, la pregunta correcta es por qué nuestros modelos actuales no logran describirlo con precisión. Esa es una pregunta científica legítima y productiva.
Además, esta clarificación ayuda a entender el ritmo de la investigación. La ciencia no responde de inmediato a este tipo de desafíos. Los casos que se sitúan en los márgenes del conocimiento requieren tiempo, acumulación de datos y, a menudo, nuevas observaciones diseñadas específicamente para resolver las discrepancias. El 3i Atlas no es una excepción a esta regla, es un ejemplo claro de ella. Al establecer lo que el fenómeno no implica, los investigadores crean un marco más sólido para avanzar. Se descartan atajos interpretativos y se refuerza la necesidad de un análisis riguroso. Lejos de restarle interés al caso, esta prudencia lo hace más relevante, porque asegura que cualquier conclusión futura esté bien fundamentada. En última instancia, entender lo que el 3i Atlas no es, permite apreciar mejor lo que sí representa. Una oportunidad para poner a prueba y refinar modelos que han funcionado bien durante décadas, pero que ahora se enfrentan a un escenario extremo. Esa es una de las formas más valiosas en las que un objeto astronómico puede contribuir al avance del conocimiento. Aceptar lo que aún no se sabe es una de las tareas más difíciles en ciencia, pero también una de las más necesarias. En el caso del 3i Atlas, esta aceptación no surge de una falta de datos, sino de la confrontación directa entre observaciones sólidas y modelos que no alcanzan a describirlas por completo. La incertidumbre aquí no es un vacío, es un espacio bien delimitado donde las respuestas todavía no han sido formuladas con precisión. Una de las principales incógnitas tiene que ver con el mecanismo exacto que permite mantener la coherencia del gas a grandes distancias. Los procesos conocidos de sublimación y expansión explican bien el comportamiento típico de los cometas, pero no explican del todo la persistencia observada en este caso. La ciencia admite que podría existir un régimen físico intermedio, poco documentado, en el que pequeñas variaciones en condiciones iniciales produzcan efectos desproporcionados. Identificar ese régimen es una tarea pendiente. Otra área de incertidumbre está relacionada con la microfísica del gas. Las interacciones entre moléculas, la formación de estructuras temporales y la influencia de campos electromagnéticos locales son procesos complejos que, en muchos modelos, se simplifican para hacerlos manejables. En condiciones extremas o poco comunes, esas simplificaciones pueden dejar de ser válidas. El 3i Atlas podría estar operando precisamente en uno de esos escenarios donde los detalles microscópicos importan más de lo habitual. También existe incertidumbre sobre el papel exacto del entorno. El espacio no es un vacío perfecto, y las condiciones locales pueden variar de manera significativa. Cambios sutiles en la densidad del medio, en la intensidad del viento solar o en la configuración de los campos magnéticos pueden influir en la evolución del gas. Aunque estos factores se conocen en términos generales, su impacto combinado en un objeto como el 3i Atlas no está completamente caracterizado. La composición interna del objeto es otra fuente de preguntas abiertas. Aunque se pueden inferir ciertos componentes a partir de observaciones espectrales, estas inferencias tienen límites. La distribución interna de los materiales, la porosidad del núcleo y la forma en que el calor se transporta en su interior influyen directamente en cómo se libera el gas. Sin una observación directa del núcleo, estas propiedades solo pueden estimarse de manera indirecta, lo que introduce un margen inevitable de incertidumbre. Es importante destacar que estas incógnitas no son señales de debilidad del conocimiento científico, sino de su estado actual. La ciencia avanza identificando con claridad lo que sabe y lo que no sabe. En este caso, el 3i Atlas ha ayudado a trazar una frontera más precisa entre ambos dominios. Saber dónde están los límites del entendimiento es un paso esencial para superarlos. Además, la incertidumbre cumple una función práctica. Guía el diseño de nuevas observaciones y experimentos. Al reconocer qué aspectos no están bien comprendidos, los investigadores pueden enfocar sus esfuerzos de manera más efectiva. En lugar de repetir mediciones generales,
se buscan datos específicos que puedan discriminar entre diferentes explicaciones posibles. El 3I Atlas se convierte así en un objetivo estratégico para futuras campañas de observación. Esta fase del análisis también influye en cómo se comunica el caso al público. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, la ciencia presenta un panorama honesto, donde las preguntas abiertas se exponen con claridad. Esto no reduce el interés del fenómeno. Al contrario, lo hace más auténtico. Entender que el conocimiento está en construcción permite apreciar el proceso científico en tiempo real. La incertidumbre, además, protege contra conclusiones apresuradas. Al admitir lo que no se sabe, se evita caer en narrativas simplistas que podrían resultar atractivas pero engañosas. En el contexto del 3I Atlas, esta prudencia es especialmente importante, porque el carácter inusual del objeto puede llevar fácilmente a interpretaciones fuera de lugar si no se mantiene un enfoque riguroso. Con el tiempo, muchas de estas incertidumbres se resolverán. Algunas desaparecerán con nuevas observaciones, otras con mejoras en los modelos teóricos. Es posible que, al final, el comportamiento del 3I Atlas se entienda como una variación extrema pero natural de procesos ya conocidos. O quizá revele la necesidad de incorporar nuevos detalles a esos procesos. En cualquiera de los casos, la incertidumbre actual es una etapa necesaria, no un obstáculo. Para entender por qué el caso del 3I Atlas ocupa un lugar tan particular dentro de la investigación astronómica, es necesario compararlo con otros objetos que, en su momento, también parecieron desafiar las expectativas. La astronomía ha registrado a lo largo del tiempo cometas inusuales, asteroides activos y cuerpos que se mueven en regiones poco exploradas del sistema solar. Sin embargo, el 3I Atlas no encaja cómodamente en ninguna de esas categorías conocidas. En otros casos célebres, las anomalías terminaron explicándose por una combinación de factores ya conocidos. Algunos objetos mostraron actividad inesperada debido a procesos de fragmentación, otros por la presencia de volátiles específicos o por interacciones particulares con el viento solar. Con el tiempo, esas explicaciones se consolidaron porque lograron reproducir no solo una observación aislada, sino un conjunto amplio de datos. En el caso del 3I Atlas, ese cierre explicativo todavía no ha ocurrido. Una diferencia clave es la coherencia del fenómeno. En muchos objetos inusuales, el comportamiento extraño es episódico o transitorio. Aparece durante un intervalo limitado y luego desaparece o cambia de forma drástica. El 3I Atlas, en cambio, muestra un patrón sostenido. La extensión del gas y su estructura no parecen ser el resultado de un evento puntual, sino de un proceso que opera de manera continua durante el tiempo observado. Esa continuidad lo distingue de otros casos donde la anomalía puede atribuirse a un momento específico de la evolución del objeto. Otra diferencia importante es la escala. Algunos cometas han presentado colas largas o chorros particularmente intensos, pero siempre dentro de márgenes que, aunque extremos, podían acomodarse dentro de los modelos existentes con ajustes razonables. En el 3I Atlas, la escala del fenómeno empuja esos ajustes más allá de lo cómodo. No es solo una cuestión de intensidad, sino de hasta dónde se extiende el efecto y durante cuánto tiempo se mantiene. También hay que considerar el contexto observacional. Muchos objetos raros fueron estudiados en épocas en las que los instrumentos tenían limitaciones significativas. Con el tiempo, nuevas observaciones permitieron reinterpretar datos antiguos y resolver aparentes misterios. En el caso del 3I Atlas, el fenómeno se observa con tecnología moderna, con una comprensión mucho más detallada de los procesos cometarios. Esto reduce la probabilidad de que la anomalía sea simplemente un artefacto de observación o de interpretación limitada por la tecnología. La comparación con otros objetos también revela una diferencia en la respuesta científica. En casos anteriores, la comunidad pudo converger relativamente rápido hacia una explicación dominante. Aquí, en cambio, existe una pluralidad de hipótesis parciales,
ninguna de las cuales logra explicar el fenómeno completo sin dejar cabos sueltos. Esta falta de convergencia no es común y suele indicar que el objeto se encuentra en un régimen poco explorado del espacio de parámetros físicos. Otro elemento distintivo es el valor que el caso tiene como prueba de los modelos actuales. Muchos objetos inusuales aportan información interesante, pero no ponen en jaque supuestos centrales. El 3I Atlas sí lo hace, al cuestionar directamente uno de los límites más aceptados en la física de los cometas, la distancia máxima a la que puede mantenerse un flujo de gas coherente. Esa presión sobre un límite fundamental es lo que eleva su importancia científica. Además, el caso del 3I Atlas se desarrolla en un contexto donde la astronomía está particularmente atenta a objetos extremos. La búsqueda y el estudio de cuerpos que se mueven en los márgenes del sistema solar o que presentan propiedades poco comunes se ha intensificado. En este sentido, el 3I Atlas no es solo un objeto extraño, sino un punto de referencia para evaluar hasta dónde llega realmente el conocimiento actual. Todo esto hace que el 3I Atlas no sea simplemente otro objeto raro. Es un caso que obliga a comparar, a discriminar y a refinar criterios. Obliga a preguntarse si las categorías existentes son suficientes o si necesitan ampliarse. Y, sobre todo, obliga a reconocer que incluso en campos bien estudiados pueden surgir situaciones que desafían expectativas profundamente arraigadas. Esta diferencia con otros casos es lo que mantiene abierto el interés científico. No se trata de resolver un misterio aislado, sino de entender si estamos frente a una excepción extrema o frente a una señal de que el rango de comportamientos posibles es más amplio de lo que se pensaba. Esa distinción solo podrá aclararse con más datos y con análisis aún más detallados. Llegados a este punto, la pregunta central ya no es qué se ha observado, sino qué observaciones futuras pueden realmente definir la respuesta. En ciencia, no todos los datos tienen el mismo peso explicativo. Algunos confirman lo que ya se sospecha. Otros, en cambio, son decisivos porque permiten descartar escenarios completos. En el caso del 3I Atlas, identificar cuáles de esas observaciones serán determinantes es fundamental para avanzar. Uno de los factores clave será la evolución temporal del fenómeno. Observar cómo cambia la extensión del gas a lo largo del tiempo, especialmente en diferentes condiciones de iluminación solar, permitirá evaluar si el proceso está ligado de manera directa a la energía recibida o si responde a un mecanismo más interno. Si la estructura del gas se mantiene incluso cuando las condiciones externas cambian de forma significativa, eso aportará una restricción muy fuerte a los modelos posibles. La calidad y resolución de los datos también jugarán un papel crucial. Medidas más precisas del perfil de densidad del gas, de su velocidad y de su composición permitirán separar efectos que, por ahora, se superponen. Pequeñas diferencias en estas propiedades pueden marcar la diferencia entre un proceso estándar llevado al extremo y un régimen físico distinto. Cada mejora instrumental reduce el margen de ambigüedad. Otro aspecto decisivo será la observación en diferentes longitudes de onda. El gas y el polvo responden de manera distinta dependiendo del rango espectral en el que se los observe. Al combinar datos ópticos, infrarrojos y, cuando es posible, ultravioletas, se obtiene una imagen más completa del fenómeno. Estas observaciones cruzadas permiten verificar si la anomalía es consistente en todos los rangos o si se concentra en alguno en particular. También será importante comparar el comportamiento del 3I Atlas con el de otros objetos similares que se detecten en el futuro. La astronomía está entrando en una etapa en la que la detección de objetos poco comunes será cada vez más frecuente. Si aparecen otros casos con propiedades comparables, será posible determinar si el 3I Atlas es una excepción extrema o parte de una población más amplia que hasta ahora ha pasado desapercibida. La dinámica detallada del gas es otro punto que puede aportar claridad.
Medidas más finas de la velocidad y de la aceleración del flujo permitirán evaluar con mayor precisión el balance de fuerzas que actúan sobre él. Esto ayudará a determinar si los modelos actuales solo necesitan ajustes cuantitativos o si requieren la incorporación de procesos adicionales que hasta ahora no se han considerado de forma explícita. Además, el seguimiento a largo plazo será esencial. Muchos fenómenos astronómicos solo revelan su naturaleza completa cuando se observan durante períodos prolongados. Cambios sutiles, acumulativos, pueden pasar desapercibidos en observaciones breves, pero se vuelven evidentes con el tiempo. En el caso del 3I Atlas, un monitoreo sostenido podría mostrar transiciones que ayuden a identificar el mecanismo dominante. Estas observaciones futuras no se realizan de manera aislada. Se integran en un diálogo constante entre datos y modelos. Cada nuevo conjunto de datos refina las hipótesis, y cada hipótesis ajustada sugiere nuevas observaciones. Este ciclo es el núcleo del método científico, y el 3I Atlas se ha convertido en un ejemplo claro de cómo funciona en la práctica. Es importante subrayar que no existe una sola observación que, por sí sola, vaya a resolver el caso de manera definitiva. La respuesta probablemente emergerá de la convergencia de múltiples líneas de evidencia. Cuando diferentes tipos de datos apunten en la misma dirección, la incertidumbre se reducirá de forma significativa. En ese sentido, el 3I Atlas representa una oportunidad, no solo para entender mejor un objeto específico, sino para poner a prueba la capacidad de la ciencia para adaptarse a lo inesperado. Cada observación futura no solo aportará información sobre este objeto, sino también sobre la solidez y flexibilidad de los modelos que usamos para describir el comportamiento de los cometas en general. Después de recorrer cada una de las observaciones, revisiones, límites y comparaciones, el caso del 3I Atlas no se cierra con una respuesta definitiva, sino con una pregunta científica bien formulada. Y en ciencia, una buena pregunta vale más que una respuesta apresurada. La pregunta que queda no es si el objeto es extraordinario por sí mismo, sino qué nos está diciendo realmente sobre los procesos físicos que creíamos comprender con bastante seguridad. Durante décadas, el comportamiento del gas en cometas se describió como un fenómeno bien acotado. Existían variaciones, excepciones y casos extremos, pero todos dentro de un marco que parecía sólido. El 3I Atlas no destruye ese marco, pero lo empuja hasta un punto incómodo. Nos obliga a preguntarnos si los límites que aceptamos eran universales o si simplemente reflejaban el rango de objetos que habíamos observado hasta ahora. La pregunta central que permanece abierta es si estamos ante un caso raro pero natural, producto de una combinación poco común de propiedades físicas, o si estamos viendo la manifestación de un régimen de comportamiento que no habíamos identificado claramente antes. Ambas posibilidades son profundamente interesantes desde el punto de vista científico. En el primer caso, el 3I Atlas sería una excepción extrema que ayuda a definir mejor los bordes del conocimiento. En el segundo, sería una ventana hacia procesos que han estado ocurriendo sin ser reconocidos plenamente. Esta pregunta no se responde con especulación, sino con paciencia. Requiere observar más, medir mejor y aceptar que el conocimiento científico es siempre provisional. El valor del 3I Atlas no está en ofrecer una respuesta inmediata, sino en obligar a la comunidad científica a refinar sus herramientas conceptuales. Cada ajuste en los modelos, cada nueva observación, acerca un poco más a una comprensión coherente. También es importante reconocer que este tipo de preguntas no surgen todos los días. La mayoría de los objetos astronómicos confirman lo que ya se sabe, y eso también es valioso. Pero, de vez en cuando, aparece un caso que no encaja del todo. Esos casos son los que impulsan el avance real del conocimiento. El 3I Atlas se ha convertido en uno de esos puntos de fricción donde la teoría y la observación no coinciden perfectamente.
La ciencia no ve esto como un fracaso, sino como una oportunidad. Cada discrepancia bien documentada es una invitación a mejorar. Tal vez la respuesta final sea que los modelos actuales solo necesitan ampliarse ligeramente. Tal vez sea necesario incorporar efectos que antes se consideraban secundarios. O quizá el objeto revele una combinación de procesos que rara vez se presentan juntos. Cualquiera de estos escenarios representa progreso. Al final, lo que permanece es una pregunta sencilla en su forma, pero profunda en sus implicaciones. ¿Hasta dónde llega realmente nuestra comprensión del comportamiento de los cometas cuando se los observa en condiciones extremas? El 3I Atlas no da la respuesta, pero señala claramente dónde buscarla, y eso, en ciencia, es una contribución fundamental.